porque en esta tarde quiero compartirte lo que dice la palabra de Dios sobre la alimentación y qué es lo importante para tener una vida espiritual íntegra ante los ojos de Dios. Y quiero llevarte en esta tarde a Génesis, el capítulo 1, cuando Dios creó este mundo en 6 días, más el séptimo día, sábado, lo descansó. Allá hay interesante que en Génesis Dios nos da un descanso. El ser humano tiene que tener descanso. Por eso nos dio 6 días para hacer nuestras cosas, para trabajar. Dios se preocupó por nosotros para darnos el descanso. ¿Se fijan? Hoy día el ser humano, todos nosotros, necesitamos descansar también nuestro cuerpo. Necesitamos la vida espiritual de Cristo en nuestra vida. Y no solo eso nos dejó el descanso, sino también nos dejó una alimentación en Génesis. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 29, el versículo 32, Dios nos da la alimentación. Dice, de todo árbol que está en el huerto podrás comer, y el árbol, dice, de todo fruto que da semilla. Y también están las verduras ahí, toda semilla que da el árbol, todo fruto. Dios nos da una alimentación en el Génesis, como número 2, nos da un descanso, nos da una alimentación sana. Se fijan, no estaba la carne, no estaban los alimentos hoy día embutidos, que hoy día la gran mayoría consume y llenos de químicos, y la gente, la gran mayoría, padece enfermedades. Es por causa de eso, porque ha dejado de mirar la dieta que Dios nos dio en el Génesis, porque Él dijo, todo esto era bueno en gran manera para el hombre. ¿Se fijan? Todo lo que Dios hizo era bueno para nosotros. Pero por causa del pecado, con la entrada del pecado, ¿qué pasó? Que ahora lo que era bueno para el Señor, lo que estaba provisto, el enemigo nos llevó a olvidarnos de Dios y a olvidarnos de la alimentación sana que Él había dado en el Génesis, y puso una alimentación carnívora que no está adaptada a nuestro sistema. Nuestros molares, que son los dientes, la dentadura, donde molemos el alimento, lo trituramos. Los molares, la dentadura, no está apta para comer carne, porque toda la carne se mete en nuestros dientes y produce también enfermedades dentales o el mal aliento. La carne muchas veces fue un intruso para nosotros, porque nuestro estómago es chico y los jugos gástricos no disuelven la carne, y ese es el problema. Por eso tenemos a futuro, hoy en día, por la entrada del pecado y las enfermedades, Satanás llevó al ser humano al consumo de carne y de cosas que eran malas para el ser humano, y por esa consecuencia tenemos cáncer gástrico, tenemos problemas al corazón, se tapan las arterias, tenemos la diabetes, tenemos las grandes principales enfermedades que hoy día vemos, es por causa de la mala alimentación. Pero Dios nos dice y quiere que volvamos a la primera dieta. Y fíjense qué interesante, porque a través de la palabra de Dios, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que representa al mundo, allá ellos consumían una mala alimentación. Y Dios los sacó de Egipto para llevarlo al desierto y darle el maná. Y Dios le empezó a dar a ellos el maná, pan del cielo, para que pudieran tener un discernimiento espiritual, pudieran discernir las cosas espirituales, pudieran discernir la palabra de Dios, pudieran obedecer también con esa alimentación sana. Pero ¿qué pasó? Dios tenía que enseñarle a ese pueblo duro de servir una alimentación, y le quitó la alimentación de Egipto y le empezó a alimentarlo con maná, pan del cielo. El maná era un pan rico, gusto a miel, era un cereal donde ellos tendrían salud, percepciones claras en su mente. Pero ese pueblo duro de servir en el desierto aborreció el pan que Dios le dio del cielo. Se diga, como muchos hoy en día aborrecen la alimentación que ha dado en el Génesis. Tenemos que volver a la primera dieta para obtener salud. Se fija, médico, muchos concuerdan en la
alimentación sana, la persona puede recuperarse y puede vivir años más, y evitando ir a los hospitales o a los consultorios o aumentos. ¿Se fijan? Ellos están descubriendo eso ahora, cuando ya estaba escrito en la palabra de Dios, que en la alimentación. Se fijan, el pueblo de Israel aborreció el pan del cielo y dijeron ellos que nos diera comer carne. Y cuando ellos se rebelaron, no contra Moisés, sino contra el cielo. El Señor quería que ese pueblo fuera lleno de salud, fuera un pueblo real sacerdocio, una nación santa que pudiera discernir las cosas espirituales y tuvieran una vida espiritual en ellos donde podían tener salud. ¿Qué está pasando hoy en día? La gran mayoría está rechazando la alimentación del Génesis. La gran mayoría de los cristianos también están llenos de enfermedades porque están desobedeciendo la alimentación que dio al principio. Y Dios dice, acuérdate de la alimentación que te di, acuérdate del descanso que te di. ¿Se fijan? El Señor está llamando hoy día a los seres humanos a volver a la alimentación del Génesis. Ese pueblo que fue duro de servir se rebeló contra Dios y muchos cayeron en el desierto por su rebelión, y las enfermedades empezaron a penetrar en el pueblo. Y hoy día cuánta gente, aún cristiana, está enferma con cáncer, con diabetes, todo tipo de enfermedades, la tiroides, muchas veces las mujeres, problemas estomacales, úlceras, gastritis, todo eso es producto de una mala alimentación. Por eso que Satanás metió la fermentación. Los alimentos hoy en día, dulces con lo ácido, la gran mayoría lo mezcla y eso produce fermentación en el estómago. La gran mayoría al comerse un asado y tiene 2 litros de bebida, de Coca-Cola, de gaseosa, que se lo toman y eso produce mala alimentación. Lo dulce con lo ácido fermentan y produce alcohol el estómago. Y muchas veces la gente cae al hospital por esos problemas. El Señor nos enseña a alimentarnos en la palabra de Dios. Y Él nos dice, tú eres templo del Espíritu Santo, glorifica a Dios en tu cuerpo, cuídalo, protege tu cuerpo, no te alimentes de tanto químico hoy día que están embutidos en los alimentos que hoy día el hombre está promoviendo. Todo eso son químicos y alteran nuestro sistema. ¿Se fijan? La gente se debilita y cae rápidamente en enfermedades. Así que ese pueblo se rebeló, como hoy día muchos se rebelan. En la palabra de Dios todo está escrito. Dice, cuando te sientes a comer, considera bien lo que está delante de ti y pon freno a tu garganta. Si estás viendo que ese alimento es malsano para ti, frena tu apetito y considera las cosas buenas y desecha las cosas que alteran tu sistema. Y más adelante se declara una diabetes. Hoy día niños con diabetes nacen, heredan la diabetes de los padres por la mala alimentación que tuvieron los padres. Dios nos aconseja ahí en Proverbios. Te ruego que, hermano, te ruego que seas prosperado en todas las cosas, pero que tengas salud, dice ahí segunda de San Juan. Todo está escrito en la palabra de Dios. Ese pueblo se rebeló, Dios contra Dios. Dios le dijo a Moisés, le voy a dar lo que piden. Y ellos pidieron carne. Y vino una mortandad de codornices. Eso está en el libro de número 11. Pueden leer todo el capítulo. Ahí está la historia de la rebelión de ellos. Y pidieron carne y Dios les mandó carne. Y esa carne salía por su boca, por sus todas partes. Ellos se saciaron de esos alimentos, de esa carne de codornices, pero después dice el texto que murió una mortandad de los que se habían rebelado. Hoy día está muriendo una mortandad de gente, los hospitales están llenos, mucha gente sufriendo por esa situación. Por eso Dios nos quiere que volvamos a la primera dieta. Y fíjense que ahí en la palabra de Dios, mire cómo se conecta. Dios daba el maná y cuando va a Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 17, dice
al que venciere, yo le haré, dice, le haré que coma del maná en el cielo. Mire qué interesante. Dice la promesa para los que perseveran, es que el Señor le dará el maná en el cielo, la vida eterna. Volveremos a comer maná, pero el que persevere, tenemos que restaurar nuestra salud ahora. Tú tienes que restaurarla ahora. Dios te pide eso para que puedas entender las cosas espirituales, porque hoy día el mundo está en tiniebla. Las tinieblas de esta tierra, dice Apocalipsis, que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti nacerá tu luz, nacerá Cristo en tu vida, nacerá el discernimiento espiritual, nacerá la salud que el Señor quiere que tengas. Por eso que el Señor se interesa por nosotros, se interesa por nuestra salud. Sí que hay otra promesa también en Apocalipsis, porque todos los libros terminan en Apocalipsis. Y mira qué interesante, Apocalipsis 22, dice ahí, versículo 12, dice que aquí está el árbol de la vida que va a proveer 12 frutos. El árbol de la vida tiene 12 frutos por los cuales los redimidos, los que perseveren, tendrán acceso a comer. Y sus hojas será para las naciones, para la sanidad de las naciones sus hojas. Miren qué interesante. El Señor nos provee el maná, la vida eterna, esa es la promesa. Y nosotros empezamos a tener una alimentación sana acá. Y nos va a dar también de los 12 frutos de aquel árbol de la vida para nuestra alimentación en la vida eterna. Pero tú tienes que aquí ser restaurado en la salud primero. Tú tienes que ahora dar el paso para tener una alimentación sana. Esto no te lo van a decir los pastores evangélicos, porque la mayoría de ellos te engañan y son consumidores de carne, y aún más del cerdo. Cuando el cerdo, dice la palabra de Dios, que es abominación. El cerdo es abominación, es un alimento inmundo. El cerdo, muchos comen cerdo, y el cerdo es el basurero de la tierra. Tú puedes darle todos los desperdicios y él lo come. El basurero del mar son los mariscos. Si tú comes mariscos, el basurero del mar son los mariscos, porque absorben toda la suciedad del mar. Recuerda que todo lo que en la ciudad, todos los desagües van a dar al mar, y el mar se contamina con los desagües que las ciudades donde hacen las necesidades de nosotros como seres humanos van a dar al mar. ¿Y qué hacen los mariscos? Succionan todo eso. Dios quiere enseñarnos a tener salud para que podamos entender la palabra de Dios y podamos ser restaurados físicamente con nuestra salud. Así que en esta tarde quiero dejarte ese mensaje que te regalamos, ese tríptico, que es la alimentación en la creación. No lo pierdas, te va a servir. Ahora es tiempo. Si te cuesta dejar los alimentos embutidos, la carne, pídele al Señor en oración: Señor, quítame el deseo de comer carne, de comer alimentos sanos, naturales, para tener un discernimiento espiritual. Por eso hoy día la gran mayoría está enfermo. El Señor nos muestra en su palabra cómo podemos tener salud. Así que en esta tarde que el Señor te bendiga y te guarde y te provea. Pero anda a Cristo en oración para pedirle restauración por la salud. El Señor te bendiga y te guarde.